recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle, haciéndome partícipe en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. ¡Viva México! En el Ceneval, la lectura también se escucha. Conoce la historia de los artífices de la educación a través de sus vidas y aportaciones. Es forzoso que la cultura superior se adapte a estas nuevas circunstancias. Cada uno de los personajes que irás descubriendo contribuyó de manera decisiva en la construcción del sistema educativo que ha forjado al México de hoy. Quizá resulte un poco extraña eso de poder dirigirse en un solo momento a muchos millares de personas que nos están escuchando en sus aparatos. Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, 1872-1937. Para conocer y saber de la naturaleza del niño, solo hay un libro viviente. Téfana, respondió una niña de la escuela de párvulos cuando le preguntaron quién era su maestra preferida. Se refería a Estefanía Castañeda. En el kinder, las maestras suelen ganarse el cariño sincero con la atención que dan a la primera formación. Quizá el primer día de clases, al ver a nuestros padres alejarse, no sabemos aún que ahí son prioritarios nuestros intereses, inquietudes y emociones. Además que, guiados por las educadoras, nos encontraremos con los primeros conocimientos, entre otros, sobre la naturaleza y su cuidado, y nos descubriremos autónomos, por ejemplo, para regular nuestra conducta en favor de la sana convivencia. Es anacrónico hablar de la educación preescolar en la última década del siglo XIX, ya que no era oficial. A los niños que aún no tenían edad para acudir a la primaria, se les reunía en las escuelas infantiles instaladas en el domicilio de alguna familia. En ese contexto, y con el fin de dar a conocer los postulados de Federico Froebel y Enrique Pestalozzi, Estefanía Castañeda abrió en 1896 la primera escuela de párvulos en su natal Tamaulipas, apenas egresó de la escuela de señoritas, luego Escuela Normal de Profesoras. Desde entonces, promovió que el Estado se encargara de la educación de los menores de 6 años. A principios del siglo XX, fue directora del Jardín de Niños número 1 Federico Froebel de la Ciudad de México y después fue inspectora de escuelas preescolares con personal, presupuesto e infraestructura públicos. El hecho de que la escuela de párvulos fuera una preocupación política y que establecer métodos pedagógicos fuera una necesidad del magisterio favoreció las inquietudes docentes de la maestra Castañeda, quien obtuvo una beca para estudiar en la Ciudad de México, donde crecieron su visión y sus inquietudes. Por invitación del gobierno federal mexicano, se incorporó al grupo que realizó estancias en Europa y Estados Unidos para conocer los fundamentos de la modernización de la educación, adaptarlos a las tradiciones mexicanas e integrarlos al sistema educativo nacional. En Estados Unidos se graduó como maestra de kindergarten en la Washington Pollock Kindergarten Institution. Asimismo, estudió el método Montessori con la propia creadora. Maria Montessori, la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia, è tornata in patria. Mancavo dall'Italia fino dal 1934, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. E in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole e anche per applicare alla nuova educazione i miei principi. El compromiso social que imprimió a su labor como docente la motivó a ser autodidacta en diversas disciplinas, hoy consideradas en el plan de estudios de la formación de educadoras, como la filosofía, que estudió en la universidad cuando comenzaba la incursión de las mujeres en la educación superior y cuando la Escuela de Universitarias de Kindergarten y Trabajo Social formaban parte de ese ámbito. Quizá la presión social que había en esa época hacia las mujeres solteras y sin hijos, como era su caso, la llevaron a agregar a su nombre el apellido de su bisabuelo materno, Núñez de Cáceres. De este modo, evitó los impedimentos que podía generar a su carrera su estado civil. En 1903, el Consejo Nacional de Educación aprobó su proyecto de ley para reorganizar los jardines de niños y en 1921, ante el Poder Legislativo, propuso el establecimiento de la educación preescolar obligatoria e independiente de la primaria. Si antes la educación era un privilegio de particulares, Castañeda promovería la extensión de este servicio a hijos de obreras y campesinas y abogaría por que fuera popular.
Participó en congresos internacionales que motivaron sus proyectos y acciones en pro de los derechos de las mujeres y los niños. Castañeda publicó estudios y una historia de la educación preescolar y de 1907 a 1909 fue precursora de la prensa pedagógica con la edición de Kindergarten, revista seminaria ilustrada, en la cual puso al alcance de las personas interesadas textos pedagógicos difíciles de conseguir. A Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres se le asignaron distintos cargos: secretaria del Consejo Nacional de Educación, directora de los cursos de verano, hoy Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, y titular de la cátedra de su especialidad en la Escuela Nacional de Altos Estudios de la UNAM. Al lado de Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, promovió la autonomía del kindergarten frente a la primaria. La colección Cuadernos del Ceneval es un proyecto editorial y audiovisual que fomenta el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en México. Creo que hemos terminado con esto y otro día seguiremos arreglando el mundo. Hasta luego. Ceneval, buenas decisiones abren nuevos caminos.